Muy buenas tardes. Van a disculpar que no se ha dado el tema en la fecha que estaba prevista. Yo tuve un problema de salud. Les pido disculpas por ello. Bueno, vamos a pasar a revisar un tema de importancia. Tú vas a ir cambiando, ¿verdad? La siguiente. Un tema de importancia porque puede acarrear algunas complicaciones, sobre todo para el recién nacido. Entonces se define como embarazo prolongado cuando el embarazo supera las 42 semanas o los 294 días. Existe un concepto de término tardío que es cuando está entre las 41.0 y las 42 o 41.6 semanas. La siguiente. Podemos también clasificarlo como un término temprano cuando la edad gestacional es de 37 a 38,6 semanas, un término completo de 39 a 40,6 semanas y, y está clasificado como un embarazo de término tardío cuando es de 41 hasta 41,6 semanas y un embarazo post-término o prolongado cuando es mayor o igual a 42 semanas. La siguiente. No existe una evidencia en la cual podamos uniformizar los resultados en relación al embarazo entre las 37 y 41 semanas. O sea, poco se sabe de alguna complicación, pero lo que sí se ha visto que la morbilidad neonatal es menor entre las 39 y 40 semanas. Quiere decir que si hay embarazos menores de 37, ¿van a tener morbilidad? Sí, hay una prematuridad, pueden hacer un síndrome de membrana hialina, y si supera las 40,6 semanas, también aumenta la morbilidad neonatal. La siguiente. ¿Y qué tan frecuente es un embarazo prolongado? La CDS en el 2006 mencionó que se encontraba en un 6%, pero hay varios estudios que señalan que pueden ir a un 2% hasta un 13% del total de embarazos. La siguiente. ¿Y por qué se produce un embarazo prolongado? No se ha llegado a una única causa, ¿sí? Pero para hablar de un embarazo prolongado, primero tenemos que descartar que no haya un error, ¿sí? Que esté segura de una fecha de última regla segura o que exista algún otro parámetro que yo pueda utilizar como para hallar una edad gestacional exacta. Si la fecha de última regla es conocida y si pues te da un embarazo prolongado, existen factores hormonales, mecánicos, del propio feto y que están relacionados también con la genética, que van a hacer que un embarazo sea prolongado. La siguiente. Pero hay factores de riesgo que van a hacer que una paciente o una gestante tenga la posibilidad de hacer un embarazo prolongado. Eso puede pasar en las pacientes que es su primera gestación. En gestantes que hayan tenido un embarazo anterior también prolongado. Se ha visto que el sexo masculino está más relacionado con embarazos prolongados. La obesidad de la madre, ¿sí? O sea, una madre que inicia su embarazo con obesidad. También se ha relacionado con deficiencia de la sulfatasa placentaria y también se ha visto que existe una predisposición genética
para hacer un embarazo prolongado. La siguiente. ¿Y qué mecanismos están relacionados para que un embarazo se prolongue? ¿Sí? Tenemos que se sabe que quien rige cuándo debe producirse parto es el propio feto a través de la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿sí? También tiene que ver con la progesterona, la producción de prostaglandinas. ¿Qué tan sensibilizado está el útero de esta gestante a la oxitocina? También observamos cambios mecánicos. Inflamación local, entiéndase que en el trabajo de parto se generan algunos mediadores de inflamación, ¿sí? Y también los cambios en las membranas fetales pueden hacer que este embarazo se pueda prolongar o pueda ser un embarazo también pretérmino. La siguiente. La activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿sí? Como dije, el feto desempeña un papel crucial en el inicio del trabajo de parto al activar su propio eje. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar una cascada hormonal que va a actuar principalmente a nivel del útero. ¿Qué va a pasar? Va a producirse el cortisol fetal. ¿Y qué va a ser el cortisol fetal? Y eso se produce cuando el embarazo ya se está acercando al término. Lo que va a hacer es, va a estimular la conversión de la progesterona en estrógenos en la placenta y esto va a favorecer el inicio del parto. Los estrógenos placentarios, ¿qué hacen? Aumentan la expresión de receptores de oxitocina y prostaglandinas en el útero, que como ustedes saben, están relacionados con la contractibilidad uterina. Y también los estrógenos promueven la formación de uniones comunicantes entre las células del miometrio, lo cual va a mejorar la capacidad contráctil del útero. La siguiente. El siguiente mecanismo es la disminución del efecto de la progesterona. ¿Cómo así? Ustedes bien saben y han visto en sus prácticas qué utilizamos cuando una paciente está con amenaza. La progesterona. Entonces, ya cuando el embarazo se acerca al final del embarazo, suelen bajar los niveles de progesterona, pero así no baje en la suficiente cantidad, se sabe que hay un cambio hormonal en relación a la progesterona. Se puede llamar como que una falla funcional de la progesterona. ¿Qué significa? Que aunque no bajen mucho los niveles de progesterona, va a disminuir significativamente su efecto para contrarrestar el aumento de los estrógenos. O sea, ¿qué va a pasar? Que los estrógenos van a aumentar. ¿Y qué va a permitir? Ya hemos visto antes que aumente los estrógenos, que el miometrio se va a sensibilizar más a la oxitocina y a las prostaglandinas, lo cual tiene que ver con la contractibilidad del miometrio. La siguiente. Y la producción de prostaglandinas, ¿sí? Muchos de ustedes han escuchado que utilizamos el misoprostol. ¿Qué es el misoprostol? Es una prostaglandina. Y dentro de las prostaglandinas que están relacionadas con lo que es el trabajo de parto, tenemos la prostaglandina F2 alfa y la prostaglandina E2. Estos son mediadores claves, como dice, para el inicio del trabajo de parto. ¿Y dónde está la prostaglandinas? ¿Dónde están? Una es en la decidua materna y en las membranas fetales. ¿Qué van a hacer esto? Ustedes han escuchado para qué utilizamos principalmente el misoprostol para la maduración cervical. ¿Qué se entiende por maduración cervical? Se entiende un ablandamiento, un borramiento y una dilatación del cuello uterino. ¿Sí? Y además que va a producir todos estos cambios a medida que el cuello se va borrando, dilatando, contracciones uterinas, las cuales van a aumentar en frecuencia y en intensidad. La siguiente. Otro mecanismo es la sensibilización del útero a la oxitocina, ¿sí?
No se secreta oxitocina a las 21 en la misma cantidad, a las 21, 20, 28. No, eso generalmente ya es al término. Y el efecto también que cómo responde el útero a la oxitocina y eso va a depender de los receptores. Entonces, recuerden que la oxitocina está producida por la hipófisis posterior de la madre, ¿sí? Y el papel fundamental está en la fase activa del trabajo de parto. Entonces, ¿qué tiene que haber para que actúe la oxitocina? Receptores a nivel del miometrio. Y esto van a aumentar cuando el embarazo ya se está acercando al término y está relacionado con los niveles de estrógenos. ¿Qué hace la oxitocina? Estimula las contracciones uterinas efectivas para que pueda producirse la expulsión fetal. Y también produce una retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Que las contracciones uterinas mismas van a inducir la liberación de más oxitocina, induciendo o intensificando todo el proceso del trabajo de parto. La siguiente. El otro mecanismo es los cambios mecánicos. ¿Qué significa esto? El feto va creciendo. ¿Y qué hace cuando el feto va creciendo? Va a hacer presión sobre el cuello del útero. Esto va a generar señales mecánicas que van a contribuir al trabajo de parto. Uno de estos reflejos es el reflejo de Ferguson, que significa que la distensión del cérvix puede ser por la cabeza fetal. Algunas veces nosotros también estimulamos al momento de hacer el tacto. ¿Qué va a pasar? Esto va a estimular mecanorreceptores que van a desencadenar ¿qué? Liberación de oxitocina y van a aumentar las contracciones, ¿sí? La siguiente. Hablábamos de la inflamación local. ¿Qué dijimos? El trabajo de parto tiene características similares a una respuesta inflamatoria, pero es una respuesta inflamatoria controlada. ¿Por qué? Porque hay citoquinas que están relacionados con el inicio del trabajo de parto y son las citoquinas proinflamatorias. Ahí tenemos la interleucina 1, 6, el interferón alfa. ¿Qué hacen? Favorecen también, están relacionados con la producción de prostaglandinas. Y ya dijimos que las prostaglandinas tienen que ver con la contractibilidad, con la maduración cervical. Estimulan por eso la remodelación del cuello uterino y promueven la activación del miometrio. La siguiente. También tenemos cambios en las membranas fetales, ¿sí? Las membranas fetales y el líquido amniótico participan también en la iniciación del trabajo de parto. ¿Cómo así? Van a producir prostaglandinas y ya hemos visto cuál es el papel de las prostaglandinas, que generalmente van a hacer su actividad a nivel del útero y del cuello uterino. Y la ruptura de membranas. ¿Qué pasa cuando se rompen las membranas? Va a generar también producción de prostaglandinas y otros mediadores que van a intensificar el trabajo de parto. Tal es así la siguiente, que ustedes habrán visto que cuando han hablado de RPM, la siguiente, ¿cuánto tiempo esperamos para que la mujer desencadene el parto? Estamos hablando de un embarazo de término. Generalmente esperamos 24 horas y se ha visto que la mayor parte de estas pacientes en las siguientes 24 horas, ¿qué van a hacer? Van a tener un parto o se va a iniciar el parto. Entonces, se tienen que integrar todos estos mecanismos para que se dé el trabajo de parto. Y hay que ver la activación fetal, como ya dijimos, por la maduración del eje, los cambios hormonales maternos, principalmente a nivel de estrógenos, prostaglandinas y la disminución del efecto de la progesterona. Efectos mecánicos. Hemos visto la distensión uterina, la presión fetal que hace la cabeza fetal a nivel del cuello, las citoquinas proinflamatorias y la acción uterina efectiva mediada por quién? Por la oxitocina y prostaglandinas. Todos estos mecanismos van a originar que desencadene el parto. Entonces, alguno de estos mecanismos o varios de ellos se van a alterar para que el embarazo continúe. ¿Listo? La siguiente. Entonces, podemos ver que el útero o la contractibilidad uterina va a tener una fase de quiescencia, ¿no?
Entonces va a estar, ¿quiénes inhiben que haya contractibilidad uterina? Ahí tenemos la progesterona, la prostaciclina, la relaxina, ¿sí? La hormona corticotropina, ¿sí? El lactógeno placentario, ¿sí? Todo hace, todos esos factores hacen que se inhiba la contractibilidad. Pero luego, en la fase 1 de la activación ya del trabajo de parto, ¿sí? Cuando se está preparando el miometrio para ya el parto, tenemos que estar relacionado con qué? Con los estrógenos, la progesterona, la prostaglandina, la corticotoprina, como lo que hemos hablado, ¿sí? Y principalmente en la segunda fase, ¿quiénes intervienen en el trabajo de parto? La prostaglandina y la oxitocina. Y posteriormente, cuando ya se produjo el parto y tiene que ver con la involución uterina, generalmente tiene que ver también la oxitocina, la trombina. ¿Sí? La siguiente. Entonces, no se olviden que el parto está iniciado por el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿De quién? Del feto. ¿Sí? Esta secreción del ACTH, ¿qué va a hacer? Va a aumentar los niveles de estrógenos y de progesterona y que hemos visto que va a desencadenar el trabajo de parto. La siguiente. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar al diagnóstico de un embarazo que es prolongado? Principalmente, tengo que estar seguro de la fecha de última regla o tener una ecografía del primer trimestre donde yo pueda evaluar qué parámetro, la longitud cefalonalga, ¿sí? La falla, o cuántos días puede variar la edad gestacional cuando tenemos una ecografía del primer trimestre y donde tenemos principalmente el parámetro que se ha medido, que es la longitud cefalonalga de 3 a 5 días, o algunos dicen una semana, la siguiente. Entonces, es importante que tengamos eso, es importante que tengamos una ecografía precoz, eso es antes de las 20 semanas, para determinar la exactitud de la edad gestacional, ¿sí? Que el valor predictivo es mucho mejor que la fecha de última regla. Y como pueden ver acá, el margen de error es de 3 a 5 días en la ecografía del primer trimestre. La siguiente. Hay varios trabajos, uno de ellos es de Boy y colaboradores, que han demostrado que una incidencia de embarazos prolongados, por fecha de última regla, llegaba a un 7.5% de los embarazos. Pero cuando se usó la ecografía temprana, este porcentaje bajó a un 2.6%. O sea, imagínense, es importante. Igual encontró Gardose y colaboradores. Entonces, es importante que tengamos una ecografía del primer trimestre, sobre todo si tenemos una paciente que no tiene una fecha de última regla conocida, exacta, o también cuando tienen periodos de la menstruación que son irregulares. La siguiente. ¿Sí? Lo mismo, o sea, la validación que tiene la ecografía en relación a la fecha de última regla. La siguiente, ¿sí? Igual, la validación que se hace del periodo menstrual con una ecografía del primer trimestre. La siguiente, ¿sí? Miren cuál es la sensibilidad, ¿sí? El valor predictivo positivo, ¿sí? La siguiente, de igual manera, ¿sí? También esto para un embarazo pretérmino es algo parecido, la siguiente. Sobre todo en un embarazo pretérmino es un poco más, o sea, te ayuda más, ¿no? La fecha de última regla. ¿Qué dice entonces? En conclusión, no se recomienda la estimación de la edad gestacional por fecha de última regla en embarazos post-términos, más sí en pretérminos, ¿sí? Entonces, la fecha de última regla solo debería ser utilizada cuando no hay una ecografía disponible, cuando la paciente no tiene ecografías hechas por un profesional que esté adecuadamente capacitado. En ese caso,
no nos queda otra más que tener en cuenta la fecha de última regla. Pero ya hemos visto la siguiente, que en varios trabajos mencionan que cuando se utiliza la fecha de última regla, el porcentaje de embarazos prolongados se incrementa. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el embarazo prolongado? Porque va a haber problemas tanto en la morbilidad como en la mortalidad perinatal. Uno de los problemas se ha visto con el embarazo prolongado es la macrosomía, ¿sí? Y se ha visto que los fetos postérmino tienen un riesgo mayor de presentar macrosomía de un 2.5 versus un 0.8 a 1% en fetos de término. ¿Sí? Otro problema que puede conllevar algún problema del bienestar fetal es oligoamnios y que va a desencadenar o puede desencadenar en un feto el oligoamnios, una hipoxia fetal. Y esto que va a producir alteración de la perfusión renal. Al haber menos líquido, ¿qué va a pasar? Puede haber problemas de que el mismo feta pueda hacer compresión del cordón. Este feto se pueda ovitar, se pueda morir, ¿listo? O puede hacer hipoxemia con la relajación de esfínteres, con la eliminación de meconio, ¿sí? La siguiente. Y a nivel de, ya cuando nace el recién nacido, puede ocurrir el síndrome de posmadurez, que se ha visto que ocurre entre un 10 a un 20% de los embarazos prolongados, que consiste en el adelgazamiento de la grasa subcutánea, que se llama el anugo, el vermix, y también se asocia con un riesgo de tinción meconial de líquido amniótico. ¿Sí? Porque recuerden que quien se encarga de la oxigenación y alimentación del feto es la placenta. La siguiente. Y miren, ¿cuánto puede llegar a comprometerse la salud del neonato? Cuando tenemos un embarazo y se produce el parto a las 40 semanas, la mortalidad neonatal puede llegar a un 1.5%. Si ya tenemos un parto de un recién nacido de 41 semanas, aumenta a un 1.8%. Pero cuando ya estamos en 42 semanas, este porcentaje puede llegar hasta el 3%, ¿sí? Se ha duplicado en relación a las 40 semanas. Por eso es que es importante la vigilancia de un embarazo que ya está, de un embarazo post-término, ¿sí? Porque puede haber problemas de hipoxia en este embarazo y que va a conllevar a que tengamos un recién nacido con algún grado de hipoxia y los compromisos que ya hemos visto. La siguiente. ¿Sí? Otras complicaciones también podemos tener son convulsiones, ¿sí? La aspiración meconial, ¿sí? El Apgar, bajo, ¿sí? La siguiente. ¿Y qué pasa si un neonato está convulsionando o se ha aspirado o está con un Apgar bajo? Va a tener que ingresar a la UCI neonatal con todos los riesgos que ello conlleva, ¿sí? También se ha visto la macrosomía, que no es que, o que bien que nació un recién nacido con un peso de 4 kilos a más. No, o sea, la forma de adaptarse de un bebé cromosómico es mucho más difícil que de un bebé con un peso promedio. La siguiente. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya tenemos un embarazo que ya pues es un embarazo prolongado, ¿sí? Se ha visto que podemos, de las pacientes que ya están a término y que seguimos esperando, ¿sí? El 7% puede llegar a las 42 semanas, ¿sí? Pero rarísimo es que
un embarazo llegue a las 43 semanas, pero puede llegar, ¿listo? Pero los riesgos son mayores, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir muerte perinatal, ¿sí? Y no puede decirse si fue porque se indujo el parto o fue porque efectivamente es un embarazo prolongado. La siguiente. ¿Y qué hacemos? Esperamos que se inicie el parto y nos corremos el riesgo que este bebé no solo llegue a las 42, sino a las 43 y podamos tener un óbito fetal o inducimos, ¿sí? Este, cuando inducimos, se ha visto que no va a haber, este, nos corremos el riesgo de que este bebé pueda tener alguna de las complicaciones que ya mencionamos. Pero en trabajos se ha visto que no hay diferencia significativa, ¿sí? En relación al ingreso a UCI, a la aspiración. Si tú induces el parto o tienes una conducta expectante. Pero si tú induces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? También te disminuyes el riesgo de que este bebé haga tinción meconial de líquido amniótico, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay tinción meconial? Este recién nacido puede tener una aspiración meconial. La siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, no? Entonces, si ya tenemos, acá tenemos un fluxograma, si ya tenemos una gestación de más de 40 semanas, nos viene a la consulta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Tengo que confirmar que efectivamente pues tiene más de 40 semanas, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Dijimos, con una ecografía del primer trimestre o con la fecha de última regla, ¿sí? Además, tenemos que hacer la historia de la paciente buscando si esta paciente tiene algún factor de riesgo o algún factor asociado para hacer un embarazo prolongado. Si efectivamente correlacionamos que este mmm, embarazo tiene 41 semanas a más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hospitalizar a la paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer pruebas que a mí me permitan esperar, inducir o terminar el embarazo, ¿sí? Entonces, le tengo que hospitalizar a la paciente para hacerle pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Incluyendo una ecografía que me diga a mí cómo está la placenta, cómo está la cantidad de líquido. Y también debo de hacer un test estresante para corroborar si, si esta placenta todavía es funcional, la reserva de oxígeno que tiene es adecuada. Pero si alguna de estas pruebas me saliese mal o anormal, yo debo determinar el embarazo vía cesárea, ¿sí? Pero evalúo la paciente, encuentro que está entre 40 y 41 semanas. ¿Qué tengo que hacer? A la paciente le hago un estricto seguimiento, ¿sí? Le hago pruebas de bienestar fetal cada 3 días, ¿sí? Hasta que se produzcan las 41 semanas para hospitalizar. ¿Qué pasa si tengo el embarazo de 41 semanas y las pruebas me salen muy bien, el perfil biofísico muy bien, la cantidad de líquido que está muy bien? Entonces, ¿qué evalúo luego? Entonces ya le he hecho una PCT, me dice que ha reaccionado muy bien, la variabilidad, las aceleraciones, los movimientos, está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta paciente, si es que no tuviera ninguna contraindicación obstétrica para un parto, yo debo hacer todo para que la paciente tenga un parto. ¿Y qué es importante saber para ver si yo voy a inducir y cuándo? El billo,
¿sí? Entonces, si yo tengo un bishop favorable, o sea, de 6 a más de puntuación, entonces, ese es un bishop favorable para un parto vaginal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el bishop no es adecuado? Yo puedo hacer, y ahí dice menos de 5, ¿qué tengo que hacer? Una maduración cervical. ¿Listo? ¿Con qué? Ya lo mencioné, generalmente lo hacemos con prostaglandinas, en este caso el misoprostol, el Cytotec, ¿sí? Muy bien, ya maduré, el bishop está favorable, la envío a esta paciente a una inducción. Hago una inducción, no desencadena el parto. Hago otra segunda inducción, no desencadena el parto. ¿Qué tengo que hacer? Dos inducciones fallidas, en este caso, porque no han tenido el resultado esperado, es igual a hacerle una cesárea. La siguiente. Eso es lo que hacemos acá, eso es lo que hacen también en la guía de la maternidad de Lima, sí. Entonces, hablé del bishop, ahí tienen cómo se valora el bishop, ¿sí? Los parámetros que evaluamos, la dilatación, el borramiento, qué altura de presentación está, cómo está ese cuello uterino, en qué posición está. Y las puntuaciones que se dan son de 0 a 3. Si tenemos un bishop menor de 5, es un bishop totalmente desfavorable, ¿sí? Si tenemos 6 o más de 6, generalmente es un bicho ya favorable y esperamos que al momento de hacer la inducción tengamos una respuesta favorable. La siguiente. ¿Y qué tenemos que hacer entonces en este embarazo ya prolongado? Hablamos de las pruebas de bienestar fetal. Hay una prueba de bienestar fetal que evalúa tanto condiciones del feto y del mismo embarazo. Esto es el perfil biofísico, ¿sí? Entonces, eso tenemos que hacer. Es importante también tener en cuenta el oligoamnios. Por eso es que en un perfil biofísico que se evalúa, es uno de los parámetros que se evalúa la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Y este también, si yo hablé, si tengo una paciente que ya está con 40 semanas y tiene alguna indicación de alguna indicación obstétrica que no va a poder dar un parto vaginal. ¿Cuál es? Es una pelvis estrecha, es una presentación podálica, es una situación transversa. Ahí no tiene ningún sentido que induzcas. No, ahí terminas el embarazo vía cesárea, ¿sí? Entonces, cuando hay una indicación obstétrica, para cesárea, le haces la cesárea. No tienes que estar haciendo inducción, ¿sí? La siguiente. Y ahí tenemos el perfil biofísico, ¿sí? Que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? La siguiente, me imagino que eso ya lo han visto también cuando se ha hablado lo de las pruebas de bienestar fetal. ¿Qué recomienda la ACOG? ¿Sí? La Asociación de del Colegio de Gineco-Obstetricia. Dice, la inducción del parto entre las 41 y 42 semanas hay que tenerlo presente, ¿sí? Y también, si ya el embarazo está más de 42 semanas, hay que inducir el parto. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? Porque el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal se incrementa. Recuerden que se duplica en relación al riesgo a las 40 semanas. La siguiente. Una forma también de ayudar a que se desencadene el parto es parte de la distensión mecánica que podemos hacer con las membranas y es la separación digital de las membranas a través del cervix, del segmento uterino, ¿sí? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que lo que hace es, hay una liberación de las prostaglandinas. Eso algunas veces reduce
el tiempo de duración del trabajo de parto y también la necesidad de estar haciendo una inducción farmacológica con el misoprostol, ¿no? Eso se ha visto trabajos que puede llegar a reducir hasta un 72%. Ahora, no hay trabajos que lo hayan, que hayan concluido que al hacer la separación de las membranas mediante el despegamiento se vaya a producir una rotura de membranas ni tampoco haya problemas de infección tanto materna como neonatal. La siguiente. Entonces, dijimos que el misoprostol lo podemos utilizar para la maduración cervical y también para inducción de parto. Generalmente nosotros en el hospital lo utilizamos para la maduración cervical, pero es importante la dosis, 25 microgramos vía vaginal, ¿sí? Si yo se ha visto que con dosis mayores, o sea, de 50 microgramos, yo puedo producir taquisistolia, ¿sí? ¿Qué va a ser una taquisistolia? Son contracciones frecuentes. Y hemos dicho que en el periodo de relajación del útero, ¿qué pasa? Se oxigena este feto. ¿Qué pasa si yo tengo una taquisistolia? ¿Sí? Voy a tener una alteración del bienestar fetal. Se ha visto que puede producirse rotura uterina, ¿sí? Y cuando yo utilizo misoprostol, es importante que haga una adecuada monitorización, tanto de la dinámica uterina como de la frecuencia cardíaca fetal. La siguiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo actúa, ¿sí? El misoprostol, cómo se absorbe. Esto es la vía vaginal. Generalmente para la maduración cervical utilizamos vía vaginal. La siguiente. Cuando utilizamos vía oral o bucal, en embarazos, en embarazos del primer trimestre. Para cuando hay un embarazo que está mal en el primer trimestre, utilizamos el misoprostol por vía oral o bucal, que es una de las vías que utilizamos. También podemos utilizar para lo que es el embarazo prolongado, para la inducción y también para la maduración cervical, la oxitocina, ¿sí? Principalmente nosotros la utilizamos para la inducción, ¿sí? Y a partir de las 41 semanas con un cervix maduro o con un bishop favorable, ¿sí? Acá dice, con un bicho desfavorable, la oxitocina puede inducir la labor de parto, pero no es lo mejor, ¿sí? Preferimos utilizar la oxitocina con un bicho favorable o un cervix maduro. La siguiente, ¿sí? Ahí tenemos cómo hacemos, cómo se hace la inducción. Se hace con una bomba de infusión. Se prepara una solución de cloruro con 10 unidades de oxitocina y se inicia con goteo, ¿sí? De 4 gotas, perdón, 4, 8 gotas, y vamos aumentando cada 15 minutos, monitorizando la frecuencia cardíaca fetal, monitorizando la frecuencia y la intensidad de las contracciones. La dosis máxima es de 40 mil unidades por minuto, ¿sí? Y se puede mantener esto hasta que tenga el parto, pero con estricto monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. La siguiente. ¿Y qué pasa si yo tengo una cesárea anterior y está con un embarazo prolongado? ¿Puedo inducir? No. ¿Por qué? Porque nos corremos el riesgo de una rotura uterina en el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, podemos utilizar incluso la oxitocina para hacer un PCT, ¿listo? Pero lo que no podemos utilizar y está totalmente contraindicado es el misoprostol, ¿sí? No podemos utilizar misoprostol en pacientes cesáreas anteriores si es que estamos queriendo hacer una maduración cervical. La siguiente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o pasamos al siguiente tema para
luego ver lo de las preguntas.